Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Como siempre, gracias a WOW TV, quien me da esta oportunidad de comunicar o de llevar nuestra voz a todos los continentes para nuestros hermanos palestinos, hermanos árabes y toda aquella persona solidaria con Palestina. Y francamente hoy tenemos días que fueron muy especiales. Primeramente, felicitamos a los leones del Atlas, أسود الأطلسي، إخواننا المغاربة الذين قدموا y me enseñaron un juego tan elegante, tan fino, y volvieron a nosotros como árabes desde el océano hasta el Golfo, aquella confianza que sí somos pueblo, que queremos vivir y tenemos todas las potencias del mundo para seguir adelante y en las mejores posiciones. ¿Cómo logramos llegar? También lo mandamos un gran saludo para Qatar, que otro país árabe logró enseñar al mundo que sí somos un pueblo avanzado, un pueblo que logró enseñar al mundo, a entregar al Mundial de Fútbol la mejor mundial hasta el momento en la historia de la FIFA. Así estamos bastante orgullosos con nuestros orígenes y en nuestros países. Y también para Palestina, el cual fue el 33 país que jugó en el Mundial, pero no físicamente, con su bandera en alto, y gracias a todos los participantes en este Mundial que entendieron y llevaron la voz en alto para nuestra causa palestina. Orgullosos, como le dije, por todas estas ganancias que logramos como un mundo árabe. Tenemos el gran orgullo de estar hoy con una figura reconocida tanto en el mundo como en el mundo árabe, quiero decir, como en el continente europeo y latino. Tenemos doctor de arquitectura, analista político, cultural, escritor y un profesional que trabaja en la reconstrucción de sociedades, culturas y etnias. La mayoría de sus investigaciones y estudios circulan al contorno de la identidad árabe islámica en arquitectura y construcción. Tenemos hoy con nosotros el doctor Mustafa Nasser. Bienvenido, doctor. أهلا وسهلا والسلام عليكم من السلفادور، من فلسطين إلى المغرب العربي الشقيق مارويكو. Muy buenas tardes، أهلا وسهلا ومرحبا من مدينة فاس. هذه فرصة ميمونة ومبروكة لكي أقدم تحياتي الحارة للشعب الفلسطيني وللعالم العربي كله. شكرا كثير دكتور. tenemos el orgullo de decir que el doctor Mustafa puede hablar 3 lenguajes como que es la propia. Salúdame la gente en español ahorita, porque en América Latina tenemos aquel deseo de escuchar y estamos
con, lo repito, el doctor Mustafa Nasser, de una multicultura, y quien a sus 17 años empieza la construcción de una personalidad multicultural a través de sus estudios en Francia y investigaciones en España, y en perfecta mezcla con sus orígenes y sangre de nuestro querido Marruecos. Así, doctor, queremos saber algo sobre el doctor Mustafa, el profesor Mustafa, su vida, su nacimiento, su cultura, y qué afectó a definir este carácter en su educación. Buenos días, primero San Salvador, América Latina. Buenas tardes aquí en Marruecos, que son las 17 y ya 10 minutos. Es todo un honor, un halago estar conectado a través de esta pantalla con mi gente. Y cuando digo mi gente, bueno, los países árabes, los bereberes, los africanos, los otomanos y también este gran continente que es América Latina, que todavía no he pisado, pero que desde el punto de vista libresco es mi mundo, la literatura, la política, la sociología, la antropología. Soy un consumado lector y bueno, soy un producto y lo que se puede llamar un transnacional, con una identidad plural. Soy ciudadano del mundo. Hace 65 años nací en una gran ciudad, una ciudad que está en el imaginario mundial, que se llama Tánger, Tingis, Mauritania la Tangitana en la época romana. Esa ciudad tenía, cuando nací, los últimos coletazos del Tánger Internacional, y he podido, bueno, vivir ese cosmopolitismo, esas culturas, esas lenguas, y gracias a un padre que ha hecho de mí su proyecto personal, que siempre quiso que yo sea un profesor de universidad. Bueno, hemos tenido la gran suerte que en los años 60 la enseñanza pública marroquí era de lo mejorcito. Había gente muy competente y gracias a esa enseñanza que recibí en la pública marroquí he podido adquirir las destrezas para hablar estos tres idiomas que hablo, que estoy habitado por estos tres idiomas, que es el árabe fusha, el árabe clásico, el francés y el español. Y después de hacer, bueno, lo normal, un bachiller, me vine a estudiar a Francia, y en Francia empecé estudiando una carrera planeamiento urbano, lo que es el urbanismo, pero he sido un estudiante atípico, he sido más un estudiante enciclopédico, es decir, que me movía en todos los terrenos. Lo mismo me daba por ir al teatro que ir a escuchar un poeta. He tenido la gran suerte de disponer de una beca familiar que me ha permitido formarme y tener una gran formación que hoy me está ayudando en mi trabajo de profesor, lo que se llama maestro de conferencias por Francia, y aquí soy todo un director de una escuela de arquitectura y soy escritor, ensayista y sobre todo muy dado a estudiar el tema de la identidad, la ciudadanía, el espacio público. Sobre todo soy partidario de que haya la paz en este mundo y no el ardor guerrero, desgraciadamente. Gracias, doctor. Sí, la verdad, todos estamos con la paz con justicia. Es el que pedimos también para en nuestra Palestina, para en nuestra gente.
Sí, francamente sos una enciclopedia, doctor, pero quisiera hacerte una pregunta como experto en construcción marroquí islámica. Cuéntanos un poco sobre las joyas que dejó los árabes en Andaluz, como Granada, como el Palacio Alhambra y otras muchas más. Eh, sos muy experto en y su rama casi. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, yo soy urbanista por el Instituto de París. He hecho también en la Sorbona, he hecho un diploma de estudios aprofundizados. Estuve matriculado casi 10 años en un doctorado de Estado francés. Hice la Escuela de Caminos y el destino quiso que termine en Granada haciendo un doctorado en Historia del Arte. De ahí que ahora como profesor soy más profesor de Historia del Arte y Historia de la Arquitectura. Y cuando se habla de la historia de la arquitectura es desde la antigüedad hasta la etapa contemporánea. Yo en mis clases empiezo por Mesopotamia, paso por Roma, el mundo griego, el mundo egipcio y después el mundo europeo, el Renacimiento, ese Renacimiento de Florencia italiano que nació gracias a la aportación árabe, gracias a Dar al-Hikma. Si no fuese por esa traducción de traductores árabes que han traducido el legado greco-romano y inventaron el cero, hoy Occidente estaría en una etapa precaria, paupérrima. Y hemos aportado mucho al Renacimiento y que acabó con lo que era la Edad Media. Hubo una ruptura y gracias a esa ruptura, ese movimiento arquitectónico, artístico, Europa se levantó y hoy lo que somos venidos de ese renacimiento gracias a los traductores árabes, a esa Dar al-Hikma que ha traducido todo ese legado. Europa tiene que entender que debe mucho al mundo árabe, que debe mucho al mundo oriental y tiene que vernos con ojos de igualdad y no ojos de superioridad. No hay choque de civilizaciones, lo que hay es choque de ignorancias. Y lo mismo, el Islam fue parte integrante de Europa. Aquí están los Balcanes, aquí están los bosnios y aquí está el gran antropólogo inglés que tiene un libro donde dice que el Islam es parte integrante de Europa. Y no que hoy ellos hacen todo lo posible para satanizar esa gran civilización. Yo siempre digo que el Islam, yo empiezo mis clases a mis alumnos, el Islam es una gran civilización urbana y arquitectónica. La primera ciudad prototipo islámica que fue Al-Kufa ya no existe. Y después, y hoy Europa misma, por ejemplo España en la Edad Media, se caracterizó por un modelo islámico, lo que se llamaba ciudades hispano-musulmanas. No es más que el prototipo, modelo de ciudad como la Medina de Fez, una de las más grandes del mundo y que es un urbanismo por al-Fiqh, que tiene sus leyes, reglas, y yo tengo la gran suerte hoy de vivir en esta ciudad que es Fez, y para mí la Medina de Fez es todo un encanto de vida. Y yo cuando estoy en la Medina de Fez soy más feliz del mundo y ahí donde he encontrado la espiritualidad y la sabiduría. Gracias, gracias, doctor.
Algún día, Dios quiere, vamos a conocer a Marruecos y en especial a su ciudad tan linda y tan enamorado de ella usted. Marhaban, Y marhaban, aquí tenéis vuestra casa y ¿por qué no? Podemos hacer justamente todo un programa y organizar un masterclass sobre el urbanismo musulmán y hablar de esta ciudad, la Medina de Fez, que es una ciudad resiliente. primero Dios que sí, doctor. Aún no lo crea, gracias por esta información tan importante, porque de verdad no hay choques religiosos ni choques culturales. El que hay un hombre europeo, blanco, necio, cree que es superior. Aún, francamente, toda la riqueza de Europa durante estos últimos 500 años son por colonialismo, por abusar de otros pueblos, matar, robar sus fortunas. Aquel día estuve leyendo que Francia, el que tiene millones de toneladas o miles, cientos de miles de toneladas de oro traídas de Mali, y Mali en su banco nacional ni tiene un gramo. Francamente, hablando de la grandeza europea, sin reconocer el que hicieron en el tercer mundo, en América Latina, África, en Asia, el robo, el que fue y siga hasta el momento, y la verdad de superar a el ser humano en estos países es de una mentira, y Dios quiere, y aquí estamos comprobando que somos igual o hasta un poco mejor. Veamos, por ejemplo, en los hospitales de Estados Unidos, la mayoría de ellos son hindú, árabes, pakistaní, igual en Europa, igual tenemos gente como usted. Así somos muy orgullosos de nuestra cultura oriental, africana o latina, y debemos de seguir adelante para lograr llevar al ser humano en estos países a que merece. Y somos igual, y lo repito, no somos en competencia ni choque cultural para decir mejor, pero ellos deben de ser mucho más conscientes que ya no deben de estar robando, castigando a estos pueblos como están haciendo, por ejemplo, en Palestina y otros países. No, como seres humanos, creyentes en la paz, debemos dar mano para el otro hermano donde sea, y que paren de robar, porque si aquí estamos viendo qué hizo estos países europeos junto con Estados Unidos en Libia, en Irak, en Siria, en Yemen, en Palestina durante tantos años. Pero bueno, yo quiero aprovechar estos minutos con su sabiduría, y es el que me interesa. Doctor Mustafa, quiero preguntarlo. Durante 800 años de la existencia árabe y la gloria árabe en Andaluz, que tiene las huellas marcadas hasta el momento, tanto en la población como en la arquitectura, hasta la comida y costumbre y educación. Pero yo tengo una pregunta. Yo sé que los árabes estaban casi en todo el sur de Europa, eh, pero ¿por qué se interesó los investigadores, estudiantes, solo de estudiar la parte española de Andaluz y dejaron Portugal, por ejemplo, el que tiene bastante
tanto como arquitectura como costumbres árabes, y lo dejaron aparte. Fue todo el interés en andaluz española. Bueno, justamente estoy leyendo un libro, Sangre y Memoria, que habla de ese genocidio que hubo en España, que era la expulsión de los musulmanes españoles, que eran tan españoles después de 8 siglos, y que la Iglesia y sobre todo la Inquisición los maltrató y los expulsó después de obligarles a convertirse y después de traicionar las capitulaciones de Santa Fe. Desgraciadamente, nosotros los intelectuales del mundo árabe, del Magreb, de África, de América, de Asia y hasta de los países del este, tenemos los chinos también, coreanos, tenemos que sentirnos fuertes, tenemos que subir nuestra autoestima y demostrarles que no tenemos nada que envidiar al hombre blanco, que el gran filósofo ahora es un coreano afincado en Alemania, Bashun. Nosotros hemos tenido un Edward Said. Edward Said era para mí un ejemplo. He tenido la gran suerte de abrazarlo, de saludarlo en Madrid, cuando estaba el hombre casi los últimos años tocado por una leucemia. Me acuerdo de un acto en el Centro Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuando le saludé. Bueno, había mucha gente, no sé, por un momento dado yo grité, ¡Asha Taura al-Falastinía! Y él al final me pidió que me acerque a él. Y cuando me acerqué a él, Edward Said me dice, ¿min ay balad? قلت له من المغرب. Le dije, me dijo, me abrazó, él que estaba delgado, me abrazó y me dijo, شقيق بلد عزيز علينا. Y Edward Said quedará un clásico gracias a esa obra, El Orientalismo, donde dijo que el discurso de Oriente es una construcción europea del hombre blanco. En la época, pero hoy día el mundo reconoce la gran sabiduría de ese gran hombre que era también un gran cantante. Y en Edward Said tiene que convertirse y erigirse en nuestro ejemplo. Y tenemos que dedicarle estudios, tenemos que erigirle función, tenemos que sentirnos orgullosos de haber a un gran interés de esa talla. Y España con nosotros tiene un problema de identidad. Lo que no asumen los españoles es que tienen más del 20% del ADN de Próximo Oriente y otro tanto de África del Norte. Y aquí mismo, últimamente, tengo amigos marroquíes que han hecho el test de ADN y les sale que el 23% son luso español, portugués español. Y España hoy, Andalucía, por ejemplo, vive hoy gracias a un monumento que han erigido nuestros tatarabuelos y sobre todo mi tatarabuelo, que llevaba el apellido Nasser al-Awwal, el victorioso. Yo me llamo Nasarre, al-Nasr, la victoria, y tenemos que ser victoriosos hoy día. Y Europa tiene que entender que hoy día está viviendo una crisis de valores, de corrupción, corrupción política, corrupción financiera, corrupción de valores, corrupción de menores, la pedofilia. Bueno, está viviendo una etapa de lo más grave de su historia y está al punto de dar. Y los que tienen que entender que hoy afortunadamente somos
intelectuales que hemos aprendido de ellos, que aprendemos su saber, como yo en Francia, orgulloso de haber pasado por la Escuela de Altos Estudios, por la Sorbona, pero hoy, adquiriendo ese saber, yo lo aplico a mí y lo invento y lo revisito y quiero que se ajusten las cuentas y quiero que haya lo que se llama la descolonización del imaginario o lo que llamo la decolonialidad. Y la decolonialidad es una corriente que hoy pide un ajuste de cuentas por lo que han hecho los años negros de la colonización. No éramos tan inferiores, éramos familias de letrados. Yo vengo de una familia de letrados. Mis tatarabuelos eran grandes alfaquíes por dos partes, por mi familia paterna y materna. Soy otomano por mi madre y soy bereber, amazigh, rifeño, arabizado por la familia de mi padre. Orgulloso de mi arabidad, orgulloso de mi amazigidad, mi parte bereber, orgulloso de mi parte otomana y orgulloso también de mi parte española, aunque ellos me niegan esa identidad. Muchas gracias, doctor. Vamos a regresar porque es muy interesante cada palabra que acabas de decir y me encantaría hablar sobre ciertas cosas, pero vamos a un descanso y ya regresamos. Y damos las gracias a WOW TV en El Salvador por darnos esta oportunidad de comunicarnos con nuestros hermanos en el mundo árabe, en el mundo palestino, porque ya somos en todos los continentes y todos aquellos hermanos solidarios con nuestra causa. Me llamó mucho la atención, francamente, el que dijo el doctor al final de nuestra primer contacto. Cuando habló de las conductas, aquella parte educativa en Europa y al contrario estamos viendo, por ejemplo, en Qatar trató el hombre blanco y estos países supuestamente modernas, cultas, trataron de poner ciertas presiones sobre la cultura, sobre la religión y en nuestra tradición árabe, pero no lograron. Enseñó Qatar al mundo que sí podemos hoy hacer el que queremos y tienen que respetarnos y fue aceptado obligadamente porque vieron que tenemos una posición y también me llamó mucho mi atención, como dijo el doctor, que hay veces que hablan de cosas que la verdad no son normales. Uno orgulloso aún no es racista, orgulloso de sus mezcla cultural, mezcla de sangre. Y los árabes, el que salieron de España, fueron más españoles que árabes, 800 años, ¿verdad? Maltratados, masacres, el que querrás. Pero sí se atreve, por ejemplo, Francia a criticar, a decir que la mayoría del equipo marroquí trabajan o juegan en clubes franceses. Y mientras usted, si cuando lo ves al equipo francés, el que jugó, usted va a saber que la mayoría, el 95% de sus jugadores son africanos, son morenos, no tienen que ver nada con el hombre blanco o aquel hombre francés.
Así, somos el motor del mundo. Somos un tercer mundo que debe y viene su momento para estar en el primer lugar. Tenemos la gente, la capacidad, la mente y la riqueza que dio Dios a estos países, tanto el mundo árabe como el resto del tercer mundo. Cualquier forma, doctor, ¿cómo usted, como analista, califica, por supuesto, aún sos árabe musulmán, pero yo sé que sos un hombre imparcial? ¿Cómo usted analiza aquel el largo presencia de los árabes en Andaluz, más que todo que los cambios sociales, culturales, políticas, demográficas, deben de trasladarse a prácticas educativas y garantizan comunicación y cooperación entre personas y también pueblos, sobre todo desde Andaluz hasta la actualidad, por el número tan grande de la presencia de la población árabe en España, en América Latina también, y cómo afecta o cómo tuvimos, qué afectamos como árabes en estas culturas. Somos números exagerados en Europa y en América Latina. ¿Cómo afectamos a estas culturas? Bueno, yo siempre he dicho que la lengua española es una lengua árabe. La prueba, hay más de 10.000 palabras de origen árabe según el director de la academia. Juan Goytisolo, el gran escritor, hablaba de entre 4.000 y 5.000. Hoy justamente en Marruecos, en las redes, salió una noticia de un gran amigo hispanista marroquí, el decano de los hispanistas marroquíes y corresponsal de la Academia Española de Lengua, sacó una investigación diciendo que la lengua española o castellana primero se escribió con caracteres árabes, antes de escribirse con caracteres latinos. Esto es una razón desde el punto de vista histórico y sobre lingüístico y sobre todo lo que es investigación. Sedinov, gran amigo mío, es un especialista de los moriscos. Aquí está el manuscrito inicial del Quijote de la Mancha, que está a nombre de un tal Sidi Hamete Benjeli, que no es más que Sidi Ahmed Ben el-Injil, que según Saavedra, Miguel de Cervantes, dice que lo encontró en un mercadillo por ahí, el manuscrito. Hay grandes investigaciones que demuestran que el Cid campeador era morisco. El patrón de Granada no es San Cecilio, es un señor que se llama Arradi. La falsificación, la manipulación histórica en España es de órdago. Hay pocos intelectuales heterodoxos que se han atrevido a desmentir esa manipulación que data de la época inquisitorial. Está Juan Goytisolo, está Marqués Villanueva, está Américo de Castro, y Américo de Castro lo que le cayó cuando estaba hablando de todo este legado, el mito de Santiago
Matamoros es un mito y lo ha demostrado Márquez Villanueva, un intelectual sevillano que estuvo exiliado y afincado en Estados Unidos. España no acepta que le saquen los desmanes que han hecho con mis tatarabuelos. España tiene una identidad árabe como la portuguesa. En Portugal, Algarve, Algarve. Yo he estado este verano en Portugal, encontré ciudades, Albufera, Alfama. De ahí que, desgraciadamente, no tenemos intelectuales hoy capaces de enfrentarse a esos falsificadores, a esos falsos expertos que no hacen más que denigrar nuestro pasado, nuestra historia. Pero tenemos que perder el complejo de lo que llama un escritor ensayista judío de Túnez, Albert Memmi, que escribió un libro en el 55 por ahí que se llama Le portrait du colonisé, el retrato del colonizado. Tenemos que levantar cabeza y yo creo lo que ha demostrado el equipo marroquí en este mundial nos ha devuelto la alegría, nos ha devuelto la confianza y nos ha unido y nos ha cohesionado. De ahí que pido al mundo árabe, al mundo magrebí, no a la división, no al enfrentamiento, que tenemos que unirnos, tenemos que luchar por las futuras generaciones. Nosotros ya estamos yendo. Hemos vivido un momento dado, un mundo de perdedores. Hasta hemos llegado a asumir que éramos perdedores. Pero lo que demostró el equipo nacional marroquí con esos hijos de inmigrantes, hijos de familias que tuvieron que expatriarse para dignificar su vida, y esas madres que han luchado, que han limpiado casas, pero han dado una educación y unos valores y lo han demostrado en el terreno de juego. Se ha visto que ya no hay diferencias entre grandes equipos y pequeños equipos. Alemania se dedicó a lanzar eslogans, jugadores que normalmente no son intelectuales, no son críticos, se dedicaron a hablar de la homofobia, de hablar de homosexualidad, de hablar del derecho a consumir el alcohol. Han estado más pendientes los ingleses de las borracheras, que si no podemos beber, que si no tal. Lo que dices, no respetan los países, se creen que están en un territorio conquistado. No. Qatar ha demostrado, por lo que se ha visto, una de las mejores organizaciones de un mundial, unos estadios que los jugadores han reconocido nunca han visto y utilizan un doble lenguaje. Cuando todas las empresas que han construido los estadios eran empresas europeas, han ganado un dineral, han explotado a Qatar, le han quitado todo un dinero y después se permiten el lujo de decir a Qatar que tú tienes que hacer y no hacer. Yo lo que pido a nuestros dirigentes, digan lo que quiere la sociedad civil árabe magrebí. Queremos unión, queremos paz, queremos desarrollo, queremos educación, queremos devolver nuestra autoestima, que tenemos un capital humano, que tenemos un potencial, que somos países ricos, el que no tiene el gas tiene petróleo. ¿Y cómo podemos estar hoy viviendo situaciones tan precarias, situaciones donde la vida está cada día en alza y cuando nuestros países se pueden permitir el lujo de que estemos con una renta superior a la de Escandinavia? Podemos, si nos unimos, el Magreb, si se une el mundo árabe y África y Asia,
podemos comer Europa en 3 días. Y ellos los que tienen que pedirnos un visado, y no a ellos. Pero desgraciadamente no es así. Y de ahí que gente como nosotros, intelectuales, lo que pedimos, que ese espíritu que vivió Qatar con el equipo marroquí y donde todo el mundo se ha sentido y ha visto en él su equipo, y ver esa bandera palestina ondearse allí en el estadio gracias a jugadores marroquíes denunciando un estado sanguinario como el Estado de Israel, que lleva años maltratando, matando niños, y que sin que la ONU, sin que nadie le diga, para. Yo creo que hay que ser optimista. Ojalá Qatar, ojalá Arabia Saudí cambie de chip, cambie de focal y se dediquen a desarrollar sus países. Y lo que dijo Atwan en un podcast dijo, hay 2 eventos. Ese cambio de política de Arabia Saudí a recibir al presidente de China y firmar con él convenios, adiós a la hegemonía americana, adiós al eje del mal que es Estados Unidos, y lo que ha hecho Marruecos en este mundial. El mundo árabe tiene que sentirse orgulloso hoy de ese cambio que ha hecho Arabia Saudí al firmar hoy contratos y alinearse con China. Yo creo el futuro es el paradigma, es China, es Rusia. Esos países que están hoy guerreando. Rusia hoy está guerreando contra la OTAN y está guerreando contra Estados Unidos, un territorio que se llama Ucrania. Que no nos vendan la moto. Ya está bien de haber hecho estados tan ricos como Irak. Irak de Saddam era un estado del bienestar y hoy es un estado fallido. Libia de Gaddafi era un estado del bienestar. Hoy es un estado fallido. Y lo que has dicho de Francia. Francia está colonizando económicamente a África. No deja a África liberarse económicamente, tener su propia moneda. Y cuando hubo un gran dirigente como Tomás Sankara de Burkina Faso, se atrevió a decir al señor Mitterrand, déjame tener mi independencia económica financiera, ¿qué han hecho? Lo han matado. ¿Y quién lo mató? Su delfín, su mejor amigo. Y Tomás Sankara había conseguido que Burkina Faso, que lo que era la Alto Volta, se convierta en un país autosuficiente. Y la historia se repite, Pero estamos viviendo un momento de la vida donde estamos yendo al suicidio planetario. El calentamiento climático, el cambio climático ya es una realidad. Estamos siguiendo a lo que llama Bruno Latour la antropocena, es decir, suicidio planetario. Vamos a acabar con nuestro mundo y estamos yendo cada día hacia un crecimiento loco, cuando hoy se justifica lo que se llama el decrecimiento. Podemos ser austeros en nuestra vida. No tenemos que consumir por consumir. Y hoy yo creo que el mundo está cambiando. Ojalá nuestros países que tienen un capital humano, tienen potencial económico, que ojalá tomen conciencia y cambien de política y cambien de modelo. Y el modelo tiene que ser nuestro, un modelo autóctono, y tenemos que trabajar para el bienestar de nuestras sociedades. Invertir en la educación, no el deporte, no todo va a ser fútbol. Ojo, que el fútbol es un espectáculo que cohesiona, que da alegrías, pero no es
tan importante. Yo sería partidario de educar a nuestras masas, acabar con el analfabetismo, conseguir que cualquiera de nosotros tenga una cobertura social, que tenga su sanidad, que tenga su vivienda y que crear nuevos nichos de progreso y sobre todo de desarrollo. Ojalá. Gracias, doctor. Francamente, me animó mucho usted con estas palabras. La verdad, no hay un imperio más que todo cuando empiezan a estar en guerras, enseñando el mal, como por ejemplo la norteamericana, 325 años de existir y 225 años de guerras o guerras a otros países y sigan hablando de paz que se nota que es una mentira. Al igual Europa hablan de matanzas, por ejemplo, cuando hablan que mataron en el Holocausto 6 millones de judíos. Todo respeto, estamos contra las matanzas, somos aquella parte humana que siente con aquel judío que fue muerto injustamente en formas inhumanas. Pero al mismo tiempo el emperador de Bélgica, ¿cuánto mató de gente en Nigeria? Mató 7 millones, pero nadie habla de esto. Pero ahorita sí veamos cambios a nivel educativo, a nivel de sentimientos políticos. Por ejemplo, la guerra con Rusia con mundial, porque no es con Ucrania, está contra el OTAN, contra Europa, Estados Unidos, porque quieren hacer el que no debe de ser. Todos los países tienen derecho de proteger sus fronteras, su cultura y su país. ¿Y por qué este doble moral? ¿Por qué 75 años o más Palestina está en las mismas condiciones? Al contrario, diariamente hay muertos y a sangre fría, pero este mundo occidental de doble moral no habla, porque saben bien que es la colonia israelí es la misma cara de ellos. Así debemos de tener más moral y cuando hablamos de derechos humanos, de justicias, debemos hablar para todos, no solo para el hombre blanco en Ucrania. Aún lo repito, sentimos con ellos, pero sí Europa, Estados Unidos mienten, son discriminativos, son mentirosos, no tienen moral y no tienen corazón, porque hasta el momento estamos viendo cómo están saqueando a Libia, a Mali, cómo están bombardeando a Siria injustamente, llaman francamente, y son los enemigos de la humanidad, son enemigos también mío como palestino, como árabe, como ser humano. Pero bueno, regresamos a nuestro programa cultural, doctor. Mire, una pregunta. La lengua árabe tan atractiva y tan intensa y afectó mucho en la lengua de Cervantes, como dijiste. Crea usted, y este tal vez estoy diciendo mucho, crea usted que la lengua árabe merece ser la segunda lengua en España y en Portugal más que todo, y también en América Latina, por tanto habitantes y por tanto palabra, por ejemplo, existente en este lenguaje. Bueno,
el difunto amigo Juan Goytisolo, en paz descanse, con la nueva construcción del Estado español, el Estado de las autonomías, con el reconocimiento de los idiomas regionales, locales, el catalán en Cataluña, el mallorquín en Palma de Mallorca, el euskera en el País Vasco, el gallego en Galicia, el bable en Asturias, el aragonés. Él dijo al gobierno actual autónomo de la época, lo que llaman la Junta de Andalucía, ¿y por qué no reivindicáis vosotros el árabe? Ya lo pidió Juan Goytisolo. Es verdad que hasta América Latina, hoy día América Latina hablan mejor castellano y llevan nombres todavía Humada, Omar, Hussein. No es decir que hay también una presencia árabe, y esa presencia árabe, palestina vuestra, siria, libanesa, hay que ver a Zulema allí en Barranquilla, Zulema Mansur, a la cual le mando un gran recuerdo, que me quiso llevar a Colombia, a Barranquilla, para reflotar la Fundación Edward Said. Me hubiera encantado. Lo invitamos a nuestro congreso, doctor. Vamos a tener en Colombia, en Barranquilla, un congreso pronto, lo aviso. Esos intelectuales, ese gran poeta Gómez Jatín, ese gran poeta mexicano de origen libanés también, Jaime Sabine, que tiene uno de los mejores poemas, Me muero por ti, muero por ti. Hasta Borges. Borges, hay un escritor marroquí, un ensayista, que se llama Abdel Fattah Quilito, el gran especialista en Borges, dijo que él cuando lee a Borges, lee a un escritor árabe. Y yo hace poco, el 22 de noviembre, tuve una entrevista, un coloquio, una charla coloquio con el que fue presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que es un entendido de Borges, un enamorado, un apasionado de Borges, que ha escrito un ensayo y que me lo dedicó y me lo regaló. Y en la segunda mitad de la charla tuvimos un mano a mano sobre Borges. Y cuando le dije que Borges no era más que escritor árabe persa, porque Borges, si tú lees sus poemas, hay un poema donde habla de Omar. ¿Y quién era Omar? Omar al-Khayyam, Rubaiyat al-Khayyam, porque era un entendido de Jalal al-Din al-Rumi, de Averroes, porque Borges ha heredado de su padre, que era un traductor del inglés al español, de toda esa literatura. Kalila Wadimna, al-Muqaffa, Alif Lila Ulila, era un conocedor, un entendido y un enamorado. Hasta tal punto Borges, cuando se exilió en los últimos años de su vida en Suiza, en Ginebra, pidió aprender árabe, y su mujer María Kodama mandó un anuncio pidiendo un profesor árabe, y justamente reclutó a un egipcio, un profesor muy famoso, que cuando llegó a casa y se sentó, le dijo: mira, ¿qué vas a enseñar a este hombre? Y dijo: pero si tiene 85 años. Y dijo: sí, pero está empeñado en aprender el árabe. Y un momento le dice: este hombre es famoso, su cara me suena. Y María Kodama le dije: este es el escritor argentino Borges. ¡Oh! Le dice: Borges, al-Ayquna, al-Katib. Y se puso a enseñarle. A los 6 meses se murió Borges, y ese profesor egipcio desapareció, y hoy María Kodama está pidiendo
encontrar a ese profesor para pagarle las horas de árabe que dio a Borges en Ginebra. De ahí que la lengua árabe, cuando yo escucho, por ejemplo, a Nizar al-Qabbani, para mí Nizar al-Qabbani es el gran poeta de la mujer, esos poemas como Ahibbini, Kalimat, y sobre todo Mahmoud Darwish. Yo suelo declamar a Mahmoud Darwish, Ahmad al-Arabi, lo declamo en español y en árabe. Y me quedo con lo que dijo Mahmoud Darwish cuando dijo: Watani laysa haqiba wa ana lastu bimusafir. Me quedo en mi patria, me quedo en mi tierra y que nadie me obligue a exiliarme. Y yo, después de 40 años de exiliado, he vuelto a mi país y donde mejor me siento es mi patria. La tierra es mi patria. La humanidad es mi familia. Jalil Gibran Jalil lo dijo. De ahí que donde mejor está uno es en su tierra. Edward Said lo dijo: el exilio es una herida que nunca se cicatriza. Que nos dejen en nuestra tierra, que nos dejen vivir en paz y que nos dejen, sobre todo, crecer y dar a mi gente, a nuestra gente, educar a nuestra élite, educar a nuestros alumnos y alumnas. Nuestro trabajo es ese, nuestra misión, ayudar al prójimo, y el prójimo es nuestra gente. Muchas gracias, doctor. Lástima el tiempo, ya me corrió. Créame, yo quisiera estar escuchando horas y horas, pero lo prometo en enero, Dios quiere, o febrero, que me da el gusto de aceptar otra invitación con nosotros. Primero Dios, y muchas gracias, y de verdad, una enciclopedia. Estamos viendo viviente, hablando. Gracias, doctor, muchísimas gracias, y pronto vamos a encontrarnos de seguir informándonos. Varias cosas que créame y por primera vez. Ganas de ir a esa tierra latinoamericana, pisar la Barranquilla, San Salvador, Bogotá, ganas de Michoacán, ganas de ir y vivo Latinoamérica. Ya estamos preparando aquí para un encuentro cultural, político también, porque usted sabe, Palestina, usted si como hummus ya estás hablando de política, y si la situación en Palestina permite, nuestra gente siga sufriendo, tenemos una mapa o una ruta que la verdad no está clara. Estamos cooperando como palestinos en la diáspora, tanto en América Latina, del norte, Europa. Estamos tratando de encontrar un camino junto con nuestros hermanos en el interior, en Palestina del 48, en Gaza, en todos lados, y salir con un solo camino, porque lastimosamente ahorita este camino está perdido con un liderazgo que no quiere ver la realidad. Así, primero yo que vas a recibir su invitación para este encuentro, y también lo prometo que lo voy a invitarlo de nuevo a Palestinos por el Mundo, porque sus palabras animadoras, y somos desde el Atlas, desde el océano hasta el Golfo Arábico, somos una sola nación. Y lo digo, yo quería platicar sobre varias tomas,
temas, solo logré 3. Así me debe el resto, doctor. Y lo Encantado, damos. encantado y es un placer. Y para nosotros la opinión pública árabe, magrebí, la causa palestina para nosotros es una causa sagrada. De ahí que yo como Gracias. intelectual... Gracias. Francamente, lo repito, somos una sola nación y el mundo árabe debe de unir, los palestinos deben de encontrar el camino más correcto. Y si en nuestra liderazgo perdió el camino, nosotros en la diáspora, 8 millones de palestinos, más nuestros hermanos, 7 en Palestina histórica, lo vamos a encontrar y vamos a cambiar este camino. Deseamos la paz, pedimos la paz, lloramos. Veamos al señor presidente Mahmoud Abbas, casi falta que llora pidiendo la paz a la ONU, a Israel, pero nadie lo va a escuchar, nadie, porque si no tiene fuerza, si no hay resistencia, no hay liberación. Israel, como una organización colonialista, jamás va a reconocer nuestro derecho. En nuestro derecho se toma con la resistencia y en nuestro camino es esta resistencia. En nuestro futuro es Palestina y no hay otro camino más que el retorno para nuestras tierras. Gracias, WOW TV, gracias a nuestro programa Palestinos por el Mundo y hasta pronto.